Hola, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga. Seguimos con estos eh, eventos de la vida de Jesús. Hemos quedado en el elogio que hace Jesús acerca de Juan el Bautista, ¿no? Recuerden que salieron al ver, era un profeta y más que profeta, y toda esa defensa que acabamos de ver en el video anterior. Y ahora está probablemente ante estas ciudades. Bueno, la realidad es que eran ciudades que habían visto muchas cosas, muchos milagros, mucho de Dios recibieron y sin embargo no respondían. Jesús reconviene a las ciudades impenitentes, o sea que no hacen por arrepentirse. Mateo capítulo 11 del 20 al 24 y Lucas 10 del 13 al 16 dice que Corazín y Bexaida eran dos ciudades que tenían escuelas superiores de religión, pero que no habían acogido el Evangelio. Por su parte, por otro lado, Tiro y Sidón eran dos ciudades paganas de la antigüedad que fueron maldecidas por los profetas y luego destruidas. Por su parte, Capernaum fue el escenario principal de los milagros de Jesús. Y Jesús la compara a Capernaum con el juicio que recibió Sodoma, la cual fue destruida por sus pecados. Jesús compara a tres ciudades judías con tres ciudades paganas que fueron castigadas, demostrándole que a más luz, mayor responsabilidad, porque Corazín y Bethsaida eh, tenían acceso y más conocimiento bíblico y Capernaum tenía más experiencias espirituales. Y sin embargo, ni con las escrituras, ni con los milagros respondieron positivamente al Evangelio. Y dice Jesús, si en aquellas ciudades antiguas se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, entre ustedes, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Así que imagínense el juicio que viene para estas ciudades. Corazín, Bethsaida, Capernaum, si no lo recuerdan, son tres ciudades de Galilea, cercanas al mar de Galilea y populosas de mucha gente. Lo cierto es que el ay de Jesús contra estas ciudades se cumplió y no mucho tiempo después. Primero tengo una pregunta. ¿Por qué cree que será mayor el castigo para las ciudades judías que para las otras? Su pecado era la indiferencia, la falta de respuesta ante la cruz al mensaje de Jesús era lo que lo condenaba. Eran indiferentes. Se cumplió muy pronto este ay de Jesús contra estas tres ciudades, esta profecía, en el año 67 después de Cristo. Vinieron los romanos a causa de una revuelta que comenzó, el pueblo judío se rebeló, empezó principalmente en Galilea y como resultado de ese levantamiento vinieron los romanos y en el año 67 destruyeron a estas ciudades, ¿no? Luego, más adelante, para el año 70, eh, los romanos también destruyeron Jerusalén, pero que estaba más al sur, estaba en Judea. Pero los primeros que cayeron fueron estas ciudades sobre las cuales Jesús profetizó. Señor nos ayude y nos guarde a no ser distraído en estas cosas, a no ser insensible a lo que dice la palabra, a no ser insensible al mover de Dios, porque a más luz hay mayor responsabilidad. Y por lo tanto Jesús
ofrece la luz, ofrece la revelación a los sencillos. Mateo capítulo 11, versículo 25 y 20 al 30. Ahí está todo esto de que estamos hablando, de Jesús ofreciendo la revelación a los sencillos. Nuestro Señor ha deplorado la incredulidad de la gran mayoría de sus oyentes. Y ahora se consuela a sí mismo alabando al Padre por haber iluminado el entendimiento de la gente sencilla, por haber escondido la verdad divina de los sabios y de los entendidos y habérsela revelado a los simples, a los sencillos, a la gente con poco estudio, poco preparación. A ellos les mostró la revelación divina. Y luego lanza esta invitación que es bien conocida cuando dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es la invitación de Jesús, es venir a mí, vengan a mí. Esa es la invitación que él larga y está dirigida a los hombres que están cansados por la búsqueda de la verdad, agobiados por las exigencias legalistas, personas que buscaban a Dios. Hacía mucho que no había algo tan real de parte de Dios entre los judíos. 400 años habían pasado. La última vez que habló un profeta había sucedido 400 años. Ahora había gentes, multitudes de gente que estaban sedientos, un poco confundidos también por el tema de la opresión romana y de que esperar un libertador. Eso es real. Pero por otro lado, ellos buscaban y se encontraban con la oferta de los legalistas de su época, que le ofrecían salvación, pero a cambio de cientos y cientos de reglas que ellos mismos no cumplían. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, los que están buscando la verdad y solamente se han encontrado con estos. Entonces continúa hablando Jesús y dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. No sé, a ver, quiero no olvidarme de nada. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Bien. Cuando habla del yugo, está hablando del yugo del discipulado. Era un llamado a la sumisión. El yugo eh, ha sido una figura de esclavitud. Se utilizaba en los animales como una forma, un elemento de trabajo. Entonces el yugo hacía que ellos marcaran un rumbo. El yugo hacía que ellos se movieran. Ahí tenemos una foto de un hombre llevando un yugo, llevando dos animales, y para arar, y ellos van tirando atrás. Es un arado bastante antiguo, está en una especie de palo. Entonces los animales tiran y con este palo va rompiendo la tierra y va formando surcos, ¿sí? Entonces los judíos entendían el asunto del yugo como un llamado a la sumisión. Los judíos hablaban del yugo, aparte del uso que le daban, hablaban del yugo de la ley, del yugo de los mandamientos, del yugo de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice: lleven mi yugo, para ellos era una clara invitación a hacerse sus discípulos. Es significativo que Jesús hablara de yugo, porque los yugos eran de madera. Este yugo que, que hemos puesto en la foto es bastante precario, capaz que lo hicieron los chinos, pero parece que muy a lo así nomás. Hay una leyenda, no es bíblico, ni lo citan los comentaristas serios, pero creo que es una leyenda que decía que
que cuenta de que Jesús, como carpintero, tenía la fama de hacer los mejores yugos de la región. Y el yugo era una herramienta de madera que se ponía sobre los animales y ellos tiraban. O sea, el asunto es que si el yugo estaba mal hecho, más que lograr un buen trabajo del animal, así, podía lastimar al animal y entonces ese animal no servía para trabajar hasta que se sanara. Por eso era importante un buen yugo. Y eso lo vamos a explicar con la siguiente expresión. Mi yugo es fácil, dice Jesús. Jesús dijo literalmente, mi yugo es fácil. La palabra que fue traducido como fácil viene del vocablo griego chrestos, que se puede traducir como fácil o adecuado. Y a mí me gusta esta traducción de mi yugo es adecuado, porque te da la idea de un yugo a medida. Si era real que Jesús era el que hacía los mejores yugos de la región, porque los que hacían buenos yugos lo hacían en etapas, había que llevar el animal a la carpintería. El buey, en este caso, llevaban al buey, entonces el carpintero le tomaba las medidas y a partir de ahí trabajaba la madera. Entonces hacía un yugo, no sé si corresponde a la expresión, un yugo anatómico, ¿sí? Que se adaptaba a la forma del cuello de los animales. Entonces, mi yugo es a medida. Y transmite, podemos hacer una aplicación preciosa para nuestras vidas. Porque cuando el Señor nos llama y nos pide que nos hagamos sus discípulos, nos dice, lo que yo demando de vos es a tu medida, es para vos. Yo no le estoy pidiendo a todos lo mismo. Yo los conozco a uno y a cada uno, dice Jesús. Y sé lo que pueden dar y sé lo que no pueden dar. Por eso es que la demanda de servicio que tengo para tu vida es a tu medida. Yo no te pido que seas como algún predicador famoso, no te pido que seas como el profeta que sale en internet o en los canales de televisión, no te pido que seas como tu pastor, yo te pido que lleves un yugo que está hecho a tu medida. Y es fabuloso este pensamiento, de pensar y entender de que no tengo que compararme con otros, sino que tengo que superarme a mí mismo y esforzarme por ser la mejor versión de mí mismo. Porque lo que el Señor espera de mí está hecho a mi medida. Mirad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces los jóvenes se plantean, y lo he vivido y me lo han preguntado un montón de veces, es casi un clásico de que los jóvenes se pregunten y hagan la... No es fácil ser cristiano. No, es fácil ser cristiano y bueno, entonces se arma ahí el debate y cada uno da su opinión, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo que su yugo era fácil. El yugo que llevamos cada uno es a nuestra medida. Si a veces nos cuesta un poco más o un poco menos ser cristiano, si a veces nos cuesta un poco más el llevar su yugo, es porque no estamos alimentando al espíritu. Estamos dándole un poco el gusto a la carne y entonces cada uno de estos dos que vive dentro nuestro, el espíritu y la carne, se oponen entre sí y tienen diferentes propuestas. Y nos va a costar más o menos ser espirituales de acuerdo a cómo alimentemos al espíritu. Pero si alimentamos a la carne, vamos a ser cristianos carnales. Y como cristiano carnal, porque el yugo está hecho a la medida nuestra, a la medida de un Gustavo espiritual, no está hecho a la medida de un Gustavo carnal. Entonces cuando el Gustavo carnal quiere llevar el yugo del Señor, le cuesta, le incomoda,
Y que el Señor nos dé sabiduría. Yo hablo de Gustavo porque ese es mi nombre, pero estoy hablando con el que me esté escuchando, mis alumnos del Instituto Bíblico o quien me haya encontrado en las redes, que a tu versión carnal le va a costar llevar un yugo espiritual. Y aprended de mí, dice Jesús. ¿Mm? Este pasaje tiene tanta enseñanza. Y aprended de mí, como en el dibujo, como en la foto esta que hemos puesto, generalmente el yugo era tirado por dos animales, a veces por más, a veces por uno, pero generalmente eran dos. ¿Sí? Se distribuía la carga y tenía la particularidad de que había dos animales. Había un animal joven, eh, inexperto, normalmente se lo ponía con otro experimentado. Uno era mayormente, la idea es que uno guiara, que uno fuera guiando al otro. Entonces, si se pone a dos animales inexpertos, dos animales jóvenes que nunca llevaron un yugo, entonces van a ir para cualquier lado, los surcos van a salir todos torcidos. Entonces se pone un experimentado con un novato y entonces el experimentado va marcando el rumbo. ¿Sí? El animal nuevo va aprendiendo del que va a su lado. ¿Sí? Y eso también es la idea del discipulado. Discipular a alguien no es decirle anda, haz esto y lo otro y que lo haga solo, sino es caminar con él. ¿Sí? Es caminar con él y que guarda que ahí hay un pozo, y puede saltearlo. Vamos para allá, que por aquel lado. Entonces, es caminar esa es la idea del discipulado. Jesús caminó con sus 12, hizo discípulos, no les dio un libro y que aprendieran solo, sino que él caminó con ellos. Y acá, si bien estoy hablando del discipulado, es la misma idea, pero Jesús no está hablando del discipulado, ¿sí? Sino que está hablando de él y nosotros. ¿Sí? Y esto también está relacionado con la frase anterior, mi yugo es fácil. Entonces, ¿por qué puede ser fácil la vida cristiana? Porque yo voy aprendiendo de Jesús. Entonces el Señor pone un yugo sobre nosotros, pero del otro lado va Él. Él va junto a mí, Él va tirando junto a mí. Entonces yo enfrento un problema y ¿cuál es la realidad? Que ya no lo enfrento solo, que ahora lo voy con Jesús. Entonces ese problema que antes era tan grande y que me doblegaba y me aplastaba, ahora ya no me puede vencer, porque Jesús va tirando el yugo conmigo y voy aprendiendo de Él. Y cada paso que doy voy aprendiendo de Él. Y la idea es esta, de que podamos aprender un poco más de Jesús. Tengo el privilegio de enseñar esta materia acerca de la vida de Jesús y siempre tomo el desafío de que podamos aprender de Jesús para tomarlo como modelo. Es decir, aprendo de Él y lo aplico a mi vida. ¿Sí? Que el Señor nos dé sabiduría. Espero que esta enseñanza de estos textos bíblicos te bendigan y te ayuden a ser mejor en todos tus caminos.